El tema de hoy se llama los hábitos de un discípulo de Cristo. Es la cuarta enseñanza de este mes acerca del tema del discipulado. Recuerde que estamos hablando, el tema principal es el discípulo de Jesucristo. Es el tema principal. Y el subtema o la división que vamos a trabajar hoy tiene que ver con los hábitos de un discípulo de Cristo. Y nos vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Quiero hoy más enseñar, quiero hoy colocarme más el sombrero de maestro, como dice el profeta Gustavo, el sombrero de maestro, que el sombrero de predicador. Y quiero enseñar acerca de los hábitos que construyen nuestra vida discipular. Lucas capítulo 6, versículo 40, dice la Escritura: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Voy a volverlo a repetir. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La palabra perfeccionado en Lucas capítulo 6, versículo 40, en el griego es la palabra que habla sobre maduración, madurar. Es decir, que todo el que fuere maduro será como su maestro. El propósito final del discipulado es ser como Cristo. O sea, la meta del discípulo es ser como su maestro, no superior a su maestro. Nadie es superior al Señor Jesucristo. Y basado en esto, quiero hacer algunas definiciones o tomar alguna definición que es importante sobre la definición de hábito, porque a veces hay palabras que escuchamos pero no conocemos su definición. Y dice el diccionario que hábito es una costumbre o una práctica que se adquiere consciente o inconscientemente. Es una costumbre o es una práctica que se adquiere consciente o inconscientemente, pero que es el resultado de una repetición frecuente. Por ejemplo, ¿sí? ¿De qué lado duerme usted? Algunos duermen del lado izquierdo, otros duermen del lado derecho, otros duermen boca abajo, otros duermen boca arriba. O sea, ese hábito fue inconsciente. Nadie le dijo a usted, usted tiene que dormir del lado derecho. Nadie le dijo a usted, usted tiene que dormir del lado izquierdo. Es un hábito inconsciente. Algunos de esos hábitos vienen heredados. Por ejemplo, algunos de nuestros hijos tienden a dormir como duerme el papá o como duerme la mamá. Son hábitos inconscientes, vienen en el ADN de la persona, ¿sí? Y otra definición de hábito es la destreza que se adquiere por ejercitar algo de manera constante. La destreza que se adquiere por ejercitar algo de manera constante. De modo que el hábito habla del carácter de una persona. O sea, una persona no tiene hábito porque tiene carácter. No, una persona tiene carácter porque tiene hábitos. O sea, los hábitos son los que van formando el carácter de una persona. Stephen Covey, un psicólogo que ya falleció, llamado psicólogo de la productividad, definió los hábitos como los factores poderosos en nuestra vida, dado que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, que expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o nuestra inefectividad. Quiere decir que el carácter yo lo puedo
moldear por medio de los hábitos. O sea, si yo establezco, mire, yo necesito establecer hábitos conscientes para que se vuelvan hábitos inconscientes. O sea, yo inicialmente necesito hábitos conscientes. Y una de las cosas que los seres humanos tendemos es a generar más hábitos inconscientes que hábitos conscientes. Por ejemplo, ¿sabía usted que usted puede dominar las ganas de comer a la hora que no le corresponde? O sea, hay gente que pica constantemente. Si está en la casa, algunas personas cuando se quedan en la casa abren la nevera constantemente y algo están picando. Y no se dan cuenta que con cada picada los kilos de su cuerpo van subiendo, ¿sí? Pero generar el hábito de comer bien y generar el hábito de comer en las horas que me corresponde. Entonces usted dice, yo voy a comer 5 veces al día, pero las 5 veces al día van a tener un total, por decir, si es hombre, no debe pasar de 2.500 calorías, dependiendo también la edad y el peso, ¿sí? Porque hay hombres que no pueden consumir más de 2.000 calorías, porque ya se van a poner obesos. Y la mujer no debe superar entre los 1.400 y los 1.800, las 1.800 calorías al día. Entonces, cuando usted genera el hábito de controlar sus calorías, usted va a generar el hábito de comer sanamente y de comer las porciones de calorías que corresponden para cumplir la meta de ese hábito diario. No sé si me estoy haciendo comprender. O sea, la gente no se vuelve obesa porque come mucho. La gente se vuelve obesa porque no sabe comer, ¿sí? Porque hay personas que comen poco, pero todo lo que comen tienen exageradas calorías. Estamos allí. Entonces, una de las cosas que como seres humanos necesitamos crear son hábitos conscientes que rompan con los malos hábitos inconscientes que nosotros tenemos. Importante eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros hábitos inconscientes no son los mejores hábitos, ¿sí? Cuando el niño llora, ¿qué le damos? Cuando el bebé llora, ¿qué le damos? Tetero. O la mamá se saca el seno y le da, porque cree o sea, la mamá no quiere alimentar, quiere que el niño se calle, ¿sí? O sea, quiere callar al niño en ese momento. Y la solución es la teta, ¿cierto? Entonces saca su tetica y se la da al bebé y el bebé pues la toma, pero el bebé va creando un hábito de manipulación. Cada vez que lloro a mí me dan algo. ¿Y por qué los niños hacen pataleta? Porque nosotros los educamos para hacer pataletas. Los adultos los educamos para hacer pataleta. Pero si usted lo deja llorar, él en algún momento se va a callar. Y se calla de 2 razones. Primero, porque se va a cansar de tanto llorar. Y segundo, porque usted le está educando y usted le va a hablar con dulzura y le va a decir, no te voy a cargar o no te voy a, porque ya te alimenté. O sea, cuando usted ya llevó todos los controles necesarios. Entonces, cuando nosotros tratamos de educar a nuestros hijos, cuando ellos tienen 1 o 2 años, ya los hemos maleducado 2 años atrás, ¿sí? De manera que nuestros hijos es el resultado de mis malos hábitos transferidos a ellos. ¿Por qué toco este tema? Porque tiene que ver con el discipulado y parto de un principio. Si en tu grupo vida hay pésimos discípulos, el primero que se tiene que revisar es el que dirige el grupo vida. ¿Aló? O sea, el líder es la primera persona. Si yo tengo malos líderes, el primero que me tengo que revisar soy yo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el resultado de mis disciplinas espirituales. La iglesia es el resultado de mis hábitos espirituales. Yo como pastor. Un día, un hombre de Dios llamado Abelino Avendaño me dijo algo. Marcos, si en la iglesia llega a faltar un rollo de papel higiénico, tú eres el responsable, porque a ti Dios te llamó a levantar una obra.
Y a veces nosotros, los líderes, tenemos la tendencia, la mala educación de chutarle la responsabilidad al que tengo debajo. Eso se llama ser jefe, no ser discípulo. El discípulo asume la responsabilidad de la mala educación de su hijo espiritual. ¿Aló? ¿Hola? De manera que antes de yo decirle a alguien que no puede participar más dentro de mi grupo vida, yo tengo que revisar mis hábitos, yo tengo que revisar mi forma de ser, yo tengo que revisar mi discipulado y otra cosa, ojo, lo más importante, tengo que revisar a quién me le sujeto arriba. ¿Hola? O sea, yo tengo que revisar si me estoy sujetando arriba de manera bíblica o no. Porque la iglesia es el resultado de los hábitos espirituales y bíblicos que Dios ha establecido. Esa es la iglesia. La iglesia es el resultado de hábitos, no es el resultado de eventos, no es el resultado de hacer cosas. Muy bien por los campamentos, muy bien por los ministerios, muy bien por las vigilias, muy bien por los ayunos. Escuche esto: cada cosa que hagamos en la iglesia debe estar en función de edificar una vida. Cada cosa que hagamos en la iglesia, cada actividad que organicemos en la iglesia, no tiene que estar en función de cubrir un vacío, sino en función de cumplir un propósito. ¿Estamos? O sea, la iglesia no está diseñada para hacer eventos. La iglesia está diseñada para que Jesucristo edifique su iglesia. O sea, el templo está diseñado para que el Señor edifique nuestras vidas. Yo sé que nadie dijo amén, pero es la verdad. Es para eso está edificada la iglesia. Entonces, todo ser humano que respire y viva sobre este planeta es una persona de hábitos. Está demostrado que todas nuestras acciones diarias están dirigidas por hábitos que hemos adquirido y desarrollado voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, de manera constante y cotidiana. Estamos desarrollando hábitos. Yo, como discípulo del Señor, debo revisar mi actuar desde que me levanto hasta que me acuesto, o desde que me acuesto hasta que me levanto. ¿Sabe usted que en el sueño el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida? Y estando activo también Él está trabajando en nuestra vida. De manera que el apóstol Pablo dice: no resistáis al Espíritu Santo. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo? Cuando tratamos de imponerle a Dios nuestros hábitos. Por ejemplo, yo he escuchado cristianos, y creo que en alguna ocasión yo también lo decía: es que yo soy así y usted me tiene que aceptar así. Yo te tengo que aceptar que eres un gritón. Yo te tengo que aceptar que eres una persona que ofendes. No, yo no te puedo aceptar así. Aló. Porque yo he visto líderes, y quizás yo también he participado en eso, en donde le dicen a una persona, invitan a uno de sus consiervos a hablar, o le dicen a uno de sus discípulos, vamos a hablar, pero el único que habla es el líder. Y eso es un mal hábito, y es un hábito que tenemos que revisar, porque cuando yo invito a alguien a hablar, yo lo tengo que escuchar también. Y nosotros necesitamos revisar nuestros hábitos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y desde que nos acostamos hasta que nuevamente nos levantamos, porque el Espíritu Santo quiere trabajar con nuestras vidas. Amén. O sea, aunque nosotros dormimos plácido domingo, le digo plácidamente, aunque dormimos bien y descansamos bien, el Espíritu Santo no está descansando. Él está trabajando a fin de cumplir aquello que dice el apóstol Pablo: perfeccionar a los santos, es decir, madurar a los santos del Señor. ¿Quiénes son los santos del Señor? Usted y yo. Amén. De manera que comer, cepillarse los dientes, vestirse, bañarse, salir a trabajar o a estudiar, hacer ejercicio, leer, participar en alguna actividad extra, ir a la iglesia, todo esto es el resultado de hábitos
pero que muchas veces no identificamos el propósito. O sea, mucha gente tiene que venir a la iglesia identificando el propósito por el cual viene a la iglesia. Y cuando usted hace parte de un grupo de líderes llamado Grupo Vida, donde usted se le está discipulando o donde todos nos estamos discipulando, usted tiene que identificar el propósito por el cual estamos allí. De manera que todos somos guiados por los hábitos que hemos desarrollado y los hábitos que queremos incorporar a nuestra manera de vivir con el fin de crecer y madurar en nuestra personalidad y carácter. Voy a decir algo que es espiritual y es profético. La santidad es un hábito. Yo debo habituarme, yo debo crear el hábito de la santidad. Por eso Pablo una vez le dice a su hijo espiritual Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y eso enmarca muchas cosas. No se trata únicamente de jóvenes, se trata de adultos que no han huido de las pasiones juveniles. Nosotros debemos crear hábitos de santidad. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a crear hábitos de santidad. Nace entonces una pregunta que incorporo a este tema del discipulado. Y la pregunta es: necesito desarrollar unos hábitos espirituales que formen mi carácter como un verdadero discípulo de mi Maestro Jesús. Y respondo: si la meta del discipulado es formar a Cristo en el alma, espíritu y cuerpo de un nacido de nuevo, la respuesta será un sí. Es necesario, vital e importante que una persona convertida al Evangelio de Jesucristo desarrolle los hábitos de su maestro. Repito, es necesario, vital e importante que una persona convertida al Evangelio de Jesucristo desarrolle los hábitos de su Maestro. Jesús, el Hijo de Dios, desarrolló humanamente hablando unos hábitos que hizo transferibles a sus discípulos. ¿Cuáles fueron estos hábitos del Señor? Vamos a hablar acerca de 7 hábitos que el Señor desarrolló en su vida espiritual. Y esos hábitos que el Señor desarrolló son los hábitos que yo debo desarrollar también. Y el primer hábito que el Señor desarrolló fue el hábito de hacer la voluntad del Padre. El hábito de hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué necesita ser un hábito para nosotros? Dice Mateo capítulo 3, versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice Juan capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y dice Juan capítulo 5, versículo 30: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esos 3 versículos que tomé para desarrollar este punto, me habla de que por qué hacer la voluntad de Dios debe ser un hábito. Hay una razón muy sencilla. La primera razón es que el diablo todos los días nos vende una idea distinta. O sea, quiero que tú puedas entender que el diablo puede no tocarte. Es más, él solo te toca si Dios se lo autoriza. Pero hay algo que tú y yo no podemos evitar y que tampoco Dios puede prever. Y es que Él nos mande dardos de fuego a nuestra mente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos afectados por todo el medio que nos rodea. Somos afectados por todo el medio que nos rodea. Yo muchas veces me pregunto por qué es casi que una necesidad imperativa tener que hacer la voluntad de Dios permanentemente. Porque tenemos un ejemplo que es nuestro Maestro. Y si yo quiero ser como mi Señor, yo tengo que hacer o desarrollar en mi vida los hábitos que Él desarrolló. ¿Jesús era Dios? Sí, pero Jesús no hizo sobre esta tierra nada que no fuese distinto a la voluntad de su Padre. Entonces Jesús
es el modelo para mí acerca de cómo desarrollar el hábito de la voluntad del Padre. Sencillamente, Jesús desde su humanidad pudo haber decidido hacer su voluntad y no hacer la voluntad del que lo envió. ¿Cuántas veces tentó el diablo a Jesús? No solamente lo tentó en el monte, también lo tentó en Getsemaní. Porque en Getsemaní, cuando horas antes de ser capturado, él le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo al Padre: ¿será que tú puedes encontrar un método distinto en el cual yo me pueda entregar para morir por la humanidad? ¿Y cuál fue la respuesta que él recibió? Yo creo que el Padre no habló, yo creo que el Padre calló, pero el Espíritu de Jesús tenía un convencimiento y dijo estas palabras: mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Esa es la voluntad. O sea, hay cosas que usted y yo estamos haciendo y que usted y yo sabemos que no es la voluntad del Padre. Y a veces somos tan necios que insistimos en ella. Y nosotros debemos revisar, necesitamos revisar si cada cosa, cada área de nuestra vida está sometida a la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo el trabajo que debo hacer? ¿Tengo la empresa que Dios quiere que yo tenga? ¿Estoy cumpliendo mi función de padre, de sacerdote, como varón de la casa? ¿Estoy siendo una mujer que obedezco la palabra de Dios? ¿Me sujeto y me someto a mi esposo? ¿Soy un varón que amo a mi esposa? ¿Trato como debo tratar a mis hijos? ¿Los disciplino como los debo disciplinar? ¿Soy correcto en cada área de mi vida? En la parte laboral, la gente no tiene nada de qué mostrarme o tacharme algo porque he sido una persona sin tacha. Cada área de nuestra vida, día a día, tiene que pasar un examen de saber si está metido o no en la voluntad del Padre o no. No somos perfectos. Creo que Dios lo sabe. Y creo que el pecado, aunque hemos llegado a Cristo, el pecado aún tiene algo de gobierno en nuestra vida. Creo que el pecado aún tiende a gobernarnos, pero cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, el pecado no se enseñorea, sino lo que se va a enseñorear es la voluntad del Padre. ¿Aló? Hay cosas que nosotros necesitamos entender, que hay tendencias humanas a hacerlas. ¿Por qué? Porque somos afectados por la información del mundo. Por eso el apóstol Santiago dice: el mundo y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso el evangelio es llamado un camino. ¿Por qué? Porque ese camino es la voluntad de Dios. Y para entrar a ese camino, ¿de qué tamaño es la puerta? Es que estrecha, es angosta. ¿Qué quiere decir? Que si alguien es extendido hacia los lados, le toca así para poder entrar, ¿cierto? Pero que entre, lo importante es que entre. O sea, quiere decir que el evangelio, con todo el respeto, es para todo el mundo, pero no todo el mundo puede entrar al evangelio. El evangelio es para todo el mundo, pero no todo el mundo puede entrar al evangelio, porque el evangelio es un camino, y la palabra que se usa en hebreo para camino es la palabra derek, que significa una conducta. El evangelio, ¿qué es? Una conducta. ¿Qué tipo de conducta? Una conducta de reino. O sea, es una conducta de reino, porque a la larga, cuando usted y yo nos convertimos de verdad, decidimos de verdad seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas y trabajar para llegar a ser como Él. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: hasta que todos lleguemos a ser perfeccionados por medio del Señor, a llegar a la perfección
por medio de Cristo. Es decir, siempre la intención de Jesús al someterse a la voluntad de su Padre es que nosotros, los hijos espirituales de Dios, somos discípulos del Maestro, pero que al seguir ese Maestro sabemos que vamos a seguir el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿a quién seguimos? A Él. Seguimos al camino, seguimos a la verdad y seguimos a la vida. Y si Él se sometió en su voluntad al Padre, ¿cuál es nuestra obligatoriedad? Someternos a esa voluntad. Ahora, mire que es muy sencillo. En San Juan capítulo 17 hay una oración que Jesús le está haciendo al Padre. Y Jesús dice: Padre, tú y yo uno solos. Y luego dice: ellos en mí y yo en ti. Entiéndelo. Ellos en mí. O sea, nosotros haciendo la voluntad de Dios en Cristo, y Cristo haciendo la voluntad del Padre a través de Él. ¿Me hago comprender? ¿Qué quiere decir? Que es más sencillo obedecer a Cristo y seguirlo que aprenderme la Biblia. O sea, la mejor Biblia que yo puedo mostrar es ser obediente a Cristo. Es ser obediente a los mandatos de Cristo. Esa es la mejor palabra que yo puedo tener. Porque Cristo ya es obediente al Padre. ¿Lo entendemos allí? Número 2, segundo hábito. Es el hábito de aislarse. El hábito de aislarse. La palabra aislarse se oye muchas veces fea dentro de nuestro ámbito cristiano, porque hay una costumbre. Los cristianos creemos que hacemos mucho cuando nos movemos. Y resulta que la palabra dice: no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu es. Se cree que un verdadero discípulo debe mantenerse ocupado. A muchos cristianos, cuando llaman a la casa del pastor a las 2 de la tarde y le dicen que el pastor está durmiendo, se asustan. ¡Ay! ¿Durmiendo? ¿A las 2 de la tarde? Lo que no saben es que es parte de un hábito que el mismo Dios nos inspira. Porque descansar es parte del hábito. Es más, le voy a decir algo. En Argentina, si a un ministro lo llaman a las 3 de la tarde y lo encuentra su superior despierto, lo regaña. Porque se ha enseñado el hábito que de 2 a 4 de la tarde el ministro debe descansar. Porque debe ser parte del aislamiento. Jesús se aisló y aisló a sus discípulos. Jesús fue alguien, escúcheme bien, Jesús fue alguien que trabajó mucho. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y durante su ministerio público, las palabras que el maestro más escuchaba era: Señor, sáname, Señor, tócame, Señor, ayúdame, Señor, haz algo por mí, Señor, necesito un milagro, Jesús, ven, vamos a mi casa. O sea, Jesús permanecía trabajando, permanecía ocupado. Pero escuche esto: pero Jesús se aislaba para vitalizar su vida. Jesús se aislaba para vitalizar su vida. Y Jesús en Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Quién es nuestro descanso? ¿Quién es nuestro reposo? El Señor Jesucristo. Él en este momento no necesita descansar ni reposar, porque ya Él está en un cuerpo espiritual. Pero escuche esto: Él necesita que nosotros descansemos. Hay personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, no descansan en el día y se acuestan a las 11 o 12 de la noche. Y lo más tremendo es que se acuestan a esa hora tomando toda la energía radioactiva y peligrosa de la televisión. Hay que apartarse, hay que hacer ayunos de televisión, ayunos de WhatsApp, ayunos de Facebook, ayunos. Siervos, tenemos que prestarle atención que el WhatsApp nos está enfermando.
nos está enfermando. Y medio suena trin y ya agarramos el celular para ver quién es menos. No. Cree hábitos de no contestar WhatsApp inmediatamente. ¿Por qué? Porque el WhatsApp está gobernando nuestras acciones y nos roba tiempo. Yo esta mañana sacaba las cuentas de las horas de vida que tenemos por año. ¿Sabe cuántas horas de vida tenemos por año? 8.768 horas de vida por año. Por año. Y yo la multiplicaba por si alguien llega a 80 años y no llega ni a 600, no llegamos ni a 600.000 horas de vida. Y un bendito aparato nos roba mucho tiempo. Por ahí sacaron, o sea, ¿cuánto puede usted durar en el baño? Dice, si va sin celular, dura 5 minutos, con celular dura media hora. Porque usted se sienta en el trono y ahí revisa en el trono el celular. ¿Cuántas horas de las que usamos para las redes sociales, si le quitáramos la mitad de ese uso y se le invirtiéramos a generar hábitos productivos del reino, el reino crecería más y se extendería más? Yo creo que Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia, como dice Daniel capítulo 9, ha permitido el desarrollo de la ciencia porque la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Y necesitamos usar esos medios digitales de manera correcta. De manera correcta. Ninguna empresa era menos cuando no existían WhatsApp. Se producía igual. Nadie puede decir que por el WhatsApp produce más. No. Y aquello que se ha convertido en agilidad en la comunicación nos está robando mucho tiempo. Y tenemos que revisar. Y aún disciplinarnos en los hábitos de revisar WhatsApp, de revisar Facebook. Ya, mire, usted, si a los medios digitales usted le dice 3 segmentos de media hora, entonces usted dice en la mañana Facebook, en el mediodía WhatsApp y en la noche no sé qué otra cosa, correos. Ya casi nadie revisa correo. Entonces escuche, iglesia, el hábito de aislarse es muy importante. Es muy importante encerrarse en el cuarto. Es muy importante decirle a los hijos, durante media hora voy a estar con el Señor. Y ¿sabe algo? Muchas veces usted estando con el Señor se duerme y eso es parte de lo que el Señor le está preparando. Es parte de aislarse. Mire, Jesús oraba en ese aislamiento en Mateo 14:23, se lo doy para que usted lo tenga ya. Lucas 5:16 dice que Él se apartaba de la multitud, ¿para qué? Para orar. En Marcos 6:31 al 32 dice que Jesús se apartó y apartó a sus discípulos para que ellos descansaran y se alimentaran. O sea, necesitamos un tiempo aparte el celular en el momento del desayuno, del almuerzo, de la comida. Apártelo, conságrelo para Dios. Haga un momento santo de ese tiempo. Cuando vayamos a comer en familia a un restaurante, no necesitamos prohibir abrir el celular. Simplemente pongámoslo en modo avión para que el celular no le suene nada. Cuando usted entre a la iglesia, ponga el celular en modo avión para que no le entre ningún mensaje y nadie lo saque corriendo de la predicación del Señor. Pero son hábitos de aislamiento, hábitos para aislarnos. Mire, cuando Jesús fue tentado, él en Mateo capítulo 4, 1 al 11, cuando Jesús está en el desierto y es tentado, Jesús se aisló. Mire, Jesús estuvo 40 días aislado para que en esos 40 días Dios lo preparara para una batalla espiritual que iba a tener al final de esos 40 días. Si Jesús no hubiese estado con el Padre, yo creo que el enemigo lo hubiera vencido al final de los 40 días. Pero era importante eso. Aíslese para mirar la perspectiva correcta.
Señor, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo correctamente. ¿Estoy ejerciendo tu verdadero llamado o estoy ejerciendo mi ministerio? Porque muchas veces yo ejerzo mi ministerio, pero no estoy ejerciendo el llamado que Dios me ha hecho. Muchas veces mi ministerio me puede dar buenos resultados y aún buenos dividendos económicos, pero no estoy haciendo el llamado del Señor. Él se aislaba con sus discípulos también para ministrar a sus discípulos. No es el grupo vida el tiempo de ministración. Saquen ayunos importantes. Yo recuerdo que en los tiempos donde el pastor Fran nos comenzó a mentorear, nos llevaba a hoteles, él pagaba el hotel, algunas veces lo pagábamos nosotros entre todos, pero ahí pasábamos un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ayuno. Y créame que cuando el Espíritu Santo está ministrando no nos da hambre. No nos da hambre. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor, y donde está la presencia del Señor hay libertad. Número 3, el tercer hábito que Jesús desarrolló en su vida, en su humanidad, fue el hábito de amar, de dar y de servir. El hábito de amar, de dar y de servir. Amar, dar y servir son 3 valores del reino y fueron hábitos verdaderamente transferibles de nuestro Maestro para sus discípulos. En la vida del Señor, amar, dar y servir manifestaban la voluntad del Padre y la esencia del propósito divino al enviar a su Hijo a este mundo. Y nosotros encontramos en San Juan capítulo 3, versículo 16, en una declaración en donde se reúnen estos 3 valores, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe los tres valores: amó, dado y tenga vida eterna, que tiene que ver con el propósito de servir. Si Cristo, mire, en Romanos capítulo 5, versículo 8, el Señor dice que Él dio su vida, ¿sí? Por cuanto nos amaba, dio su vida. En Juan capítulo 13, versículo 1 al 11, nosotros encontramos el acto más importante de Jesús para con sus discípulos. Le lavó los pies. Le lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quiso que le lavaran los pies y sin embargo el Señor lo exhortó diciéndole: si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. ¿Por qué? Porque el servicio es fundamental en el reino de Dios y es el servicio identifica a un discípulo. Jesús declaraba públicamente su amor al Padre, pero también declaraba su amor público por el prójimo. Y no solamente lo declaraba, sino que Jesús además, con cada milagro, con cada acción de sanidad, con cada liberación que Jesús hacía y con cada demonio que echaba, estaba cumpliendo el amor por el prójimo, pero también estaba mostrando el amor del Padre hacia nosotros, sus hijos. Cristo dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su entrega, la entrega de Jesús fue voluntaria, nunca obligada. Nunca la salvación fue un plan B de Dios. La salvación siempre estuvo en el corazón del Padre antes de crear la humanidad. Y en esa parte de dar, amar y servir, recordemos que la compasión caracterizaba el ministerio público de Jesús. Quiero decirle algo, iglesia. El líder, el discípulo, debe tener compasión por el perdido. Compasión. Compadecerse. A nosotros nos debe doler lo que a Jesús le duele. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. ¿Y a qué nos envía Jesús? A salvar lo que se había perdido. Número 4, Jesús tenía el hábito de adorar y dar gracias al Padre. Jesús tenía el hábito de adorar y dar gracias al Padre. Fue Jesús quien le dice a la mujer samaritana que había llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu
y en verdad. Y quiero quitar un mito de la adoración. Adoración no es música. Adoración no es música. Adoración es comunión. Comunión. Adoración es comunión. Adoración es tiempo a solas con Dios. Eso es adoración. Mire, así usted tal vez no pronuncie una sola palabra, pero cuando usted hace ese cuadernillo, usted está adorando a Dios. Y usted toma un resaltador y dice, esto a mí me está hablando. El Señor aquí me está direccionando. Adorar es comunión con Dios. Adorar. Adorar es santidad. Guardarme en santidad es adoración. Adorar al Padre es obediencia. Cuando yo soy obediente al Padre, adoro. Mire, yo voy a hablar en mi vida, ¿cómo es? En nombre propio. Yo no conozco un acto mío de obediencia a Dios que no me duela. Yo no conozco un acto mío de obediencia a Dios que no me duela. La obediencia a Dios duele. ¿Por qué duele? Porque la obediencia está ligada a hacer la voluntad del Padre. Y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque yo quiero convencer a Dios que lo que yo voy a hacer es bueno. Y lo convenzo. Y le digo, no, mire, es que te voy a diezmar el 30. No es que te voy a diezmar el 40. O sea, no es bueno. Y la obediencia duele, pero la obediencia es adoración. ¿Por qué es adoración? Porque me estoy obligando a negarme a mí mismo para que Él sea el que sea exaltado. Juan el Bautista, ¿qué dijo? Es necesario que yo, para que Él crezca. Mire, el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y es fácil hacer la voluntad de Dios? No. ¿Qué se necesita? Comunión. Intimidad. Intimidad. Se necesita intimidad. Y voy a decirle algo que duele. Entre más intimidad tengamos con nuestro Padre, mayores demandas y cargas nos va a poner encima. O sea, entre más intimidad tengamos con nuestro Padre, mayores cargas nos va a colocar, porque Él todos los días va a probar nuestra obediencia. Nuestra obediencia necesita ser probada segundo a segundo. ¿Quién cree que cuando está trabajando se desconecta de Dios? ¿Cierto que no? No. ¿Estamos durmiendo y estamos desconectados de Dios? ¿Estamos bañándonos y estamos desconectados de Dios? No. Una vez nosotros llegamos a aceptar a Cristo, la conexión con Dios es permanente. Y debe ser consciente y también debe ser inconsciente. Porque eso es adoración. Eso es adoración. Es llegar a hacernos la pregunta, Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? ¿Lo que voy a emprender te agrada? Ahora, para el mundo esto es locura. Porque yo les decía el viernes, el mundo tiene a un Dios mental, intelectual. Tienen un Dios de costumbre. Otros tienen a un Dios de tradición. Pero el único que puede obedecer a Dios es el que tiene un Dios experimental. Es decir, aquel que ha tenido una experiencia con Dios. ¿Por qué mucha gente le cuesta dificultad obedecer? Porque todavía no ha tenido una experiencia con Dios. Mire, yo le muestro un caso en la Biblia. Un caso en la Biblia. Se llama Sansón. Sansón, ¿cuándo fue apartado para Dios?
desde antes de haber sido concebido. Porque Dios le habló a Manoa y le dijo que le iba a dar un hijo y que lo iba a separar para él. O sea, no lo había tenido Manoa. Es más, la mujer de Manoa no le creyó y le dijo: yo tengo que estar presente. Y volvió y le habló, el ángel volvió y le habló. ¿Y sabe qué pregunta y le hizo Manoa? ¿Cómo debo educar a este hijo? ¿Cómo lo debo educar? Yo no sé cómo educó Manoa a su hijo, pero cuando su hijo tuvo uso de razón y podía tener en libertad de usar todas las bendiciones de Dios, las malgastó. ¿Y sabe por qué las malgastó? Porque la salvación no se hereda. Porque la comunión con Dios no se hereda. La comunión con Dios es personal. ¿Y sabe algo? La comunión con Dios no es transferible. Es un hábito que yo desarrollo y que la gente lo quiere imitar. Cierta vez, alguien de aquí le escribió a su líder y le dijo: líder, me gustaría que tú me compartieras tu devocional. Y el líder le compartió el devocional y esa persona le compartía su devocional al líder. Y ahí comenzó a crecer una relación de comunión con Dios primero y luego entre el líder y el discípulo. Entienda esto: compartan su devocional, da crecimiento. Da crecimiento. Yo me siento mal cuando yo comparto, hay un WhatsApp, un grupo que se abrió, en donde nos estamos compartiendo el devocional. ¿Y sabe qué he notado yo? Que están creciendo. ¿Sabe qué he notado yo? Que hay diligencia para no dejar pasar un día. Y a veces le ocurre a uno en el mes que 2 o 3 veces lo manda en la noche, y yo personalmente me siento mal. Yo me siento mal. ¿Por qué? Porque para mí es importante que mis consiervos, que las personas que yo pastoreo, sepan de mi vida espiritual y de lo que Dios me está hablando. Porque yo no oculto nada allí. Si estoy peleando con un pecado, lo coloco allí, porque ellos pueden orar por mí. A mí me preocupa cuando alguien dice: yo no le comparto mi devocional con nadie porque eso es mío, es privado. Es cierto, pero hay algo que se llama el hábito de rendir cuentas. Es cierto, es cierto. Pero cuando tú tienes ¿sabe qué? Se necesita verdaderamente machura, de macho, ¿no? Para compartirlo, para mostrar tus luchas, para mostrar tu falta de fe. Pero tiene que ver con adoración, siervo, porque la obediencia es adoración. ¿Aló? Mire, Jesús le daba gracias al Padre por todo. Jesús, cada milagro de Jesús era un acto de agradecimiento. Y quiero decirle algo: aunque Jesús era Dios, nunca se atribuyó un milagro para gloria y honra de Él, sino para gloria y honra del Padre. Quinto hábito: el hábito de predicar y enseñar la palabra. Jesús tenía el hábito de predicar y enseñar la palabra. El ministerio público del Señor se caracterizó por la predicación de la palabra y enseñar sobre el reino de su Padre. Cada sábado iba a una sinagoga. En toda oportunidad hablaba acerca del reino de los cielos. Cada vez que hacía un milagro exaltaba a su Padre e instaba a que se testificara acerca de cuán grandes cosas ha hecho Dios. A Jesús le dolía ver a la gente como ovejas sin pastor. Nos lo muestra Mateo 9, 35 al 37. Por eso es una de las razones de pesos por el cual dice en Mateo 9, 38, rogad al dueño de la mies o al señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Predicar la palabra es lo que hace que haya menos gente perdida
en esta tierra. Cada vez que usted predica la palabra, está colocando una semilla de bendición en el corazón de una persona. Y esa palabra no regresa vacía a Dios. Usted y yo somos el resultado de una semilla que alguien colocó. Número 6, el sexto hábito del Señor era el de pastorear sus ovejas. Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alguien me coloca, por favor, Juan 10, del 7 al 16, allí en ovejas. Este fue el hábito más visible y trascendente del Señor. Para Jesús, todas las personas alejadas de su Padre son ovejas perdidas, las cuales hay que salir a buscar para rescatar. La perniquebrada, la rebelde, la descarriada son importantes. Por sus ovejas murió Jesús. Este es el hábito que la iglesia ha perdido y debe recuperar. Él es el buen pastor, el cual da la vida por sus ovejas. Y por último, el hábito de rendir cuentas. Jesús tuvo el hábito de rendir cuentas. ¿Qué entendemos por rendir cuentas? Me va buscando Hebreos capítulo 5, versículo 8. Todo el que está bajo una cobertura o jurisdicción debe tener en cuenta que la rendición de cuenta hace parte de su responsabilidad. De modo que rendir cuentas es el acto administrativo de informar, reportar y entregar informes de una gestión a quien se le ha otorgado el derecho de hacer dicha gestión. ¿Qué se le encomendó a Jesús? La salvación del perdido. ¿Rindió cuentas él? Claro. ¿Dónde la rindió? En la cruz. En la cruz rindió cuentas. Pero mire esta perla que cada vez que yo paso por ella me impacta. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia se aprende. ¿Cómo se aprende la obediencia? Obedeciendo. Nadie obedece alegremente. Todos aprendemos obediencia refunfuñando. Pero al obedecer, vamos a amar la obediencia. Y voy a decirle algo. La persona que más prosperidad financiera tiene en el reino de los cielos es la persona obediente. Cuando alguien es extremadamente obediente, es bendecido. Mire, los pastores Pardo, Elizabeth y Jorge, nos dieron una lección el lunes que almorzamos con ellos. A él le hicieron una propuesta para ir a trabajar en Virginia a una iglesia de 600 personas, latina, que no tenía en ese momento pastor. Y esa iglesia lo pidió a él como pastor. Y le enviaron la carta al pastor Rafael. Y él fue a hablar con el pastor. Y el pastor le dijo: Jorge, yo no te doy, no te vas. No te vas. Y dijo él: ha sido mi sueño de toda la vida, pastorear una obra. Y ahora el apóstol me está diciendo que no me vaya. Y él le dijo: bueno, apóstol, está bien. Si usted dice que no, no me voy. Y no se fue. Pero dice él que él salió dolido en su corazón. Dolido. Salió mal geniado. Y quizás, como muchas veces decimos nosotros, yo a esa iglesia no vuelvo. Pero dice él que eso fue hace 3 años, pero que estos 3 años han sido 3 años de una prosperidad financiera incalculable. Él tiene, y espiritual. Y dice que lo están llevando a pasear por todos los estados de los Estados Unidos. Gratis. Y que el obispo de esa misión
lo acaba de nombrar su asesor y consejero personal. O sea que no recibió la iglesia, sino que ahora él es el asesor directo del que maneja más de 600 iglesias en Estados Unidos. ¿Qué hizo Dios? Lo honró. Entendamos esto, rendir cuentas es clave para que Dios nos honre. Rendir cuentas. ¿Por qué no nos gusta rendir cuentas? Porque nos cuesta que nos revisen y que nos esculquen. Pero Jesús decidió rendir cuentas. Y es un hábito que usted y yo necesitamos desarrollar. Y no se rinde cuentas porque su líder es bueno, se rinde cuentas porque Dios lo demanda. Amén. ¿Estamos? Mire, yo leí una interpretación acerca de la sujeción de las mujeres, que dije, ¿cómo la idea del mundo se nos mete a la iglesia? Vea, en la Biblia no dice que la mujer se somete y se sujete si el hombre es bueno. Simplemente dice que se someta y se sujete. Y yo no he encontrado ninguna interpretación en la Biblia acerca de eso. Por eso son temas que no predico. Porque hay cosas que son literales. Y literales hay que cumplirlas. Y si en la Biblia dice que los hombres deben amar a las mujeres, Jesús, mire, no hay ninguna explicación del por qué. Simplemente hay que hacerlo. Y si el apóstol Pablo dice, someteo a todas las autoridades, él no explica por qué, aunque él sí da una explicación. Dice que ellas están ahí para nuestro bien. Pero eso es literal. Pero nosotros, buscando el secularismo del mundo, lo traemos a la iglesia para que las mujeres, como son el más grueso de la iglesia, se sientan contentas. Pero someterse. ¿Cuántos de ustedes se someten a su jefe y es mal jefe? Los grita, los humilla, pero usted se somete. ¿Por qué se somete? Por San Villegar, ¿cierto o no? Como está San Villegar por el medio, entonces usted se somete. Pero usted por dentro no se está sometiendo, porque usted está mandando hojas de vida. Y cuando aparezca otro jefe, ese otro también la va a gritar, o lo va a gritar, también lo va a humillar. ¿Y sabe por qué? Porque el asunto es que Dios te está tratando con ese extraño. ¿Aló? ¿Sí? Muchas mujeres esperan honra de su esposo, pero ellas no honran al esposo. Muchos hombres esperan honra de su esposa, pero ellos no honran a su esposa. Muchos están esperando la honra del pastor, pero ellos no honran al pastor. La Biblia no tiene demandas interpretativas, simplemente tiene demandas. Y escuche, esto que voy a decir es duro. La Biblia es nuestra constitución, porque es la constitución del reino de Dios. Y está por encima de la Constitución Nacional de cualquier país, porque es la Constitución del reino de Dios. Y yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no acepto su Constitución. Yo necesito someterme a su Constitución. ¿Duele? Yo levanto la mano y digo sí, duele. Duele mucho. Yo he peleado con Dios por eso, pero es real. ¿Y sabe qué? Al final me doy cuenta que rendir cuentas trae mucha bendición. Voy a
repetir los 7 hábitos. 1, el hábito de hacer la voluntad del Padre. 2, el hábito de aislarse. 3, el hábito de dar, amar y servir. 4, el hábito de adorar y dar gracias al Padre. 5, el hábito de predicar y enseñar la palabra. 6, el hábito de pastorear a sus ovejas. Y 7, el hábito de rendir cuentas al Padre. Estos 7 hábitos fueron los hábitos de Jesús. Y son los hábitos que Dios nos pide que emulemos, que imitemos para seguir la constitución que es su palabra y cumplir su propósito. Yo le invito a que se ponga.